El día que enterré a mi hijo de 2 años, mi propio padre invadió mi casa de madrugada. Me tiró al suelo, se arrodilló con todo su peso sobre mi espalda y gritó: «¿Dónde está el dinero?». Yo le suplicaba: «Papá, atrás no, es de mi hijo». Pero él no tenía piedad. Lo que pasó aquella noche me marcó para siempre. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tener su compañía aquí conmigo hoy. Pónganse cómodos ahí, tómense un cafecito, que les voy a contar una historia que cargo en el pecho desde hace muchos años. Mi nombre es Clara, Clara Medeiros da Silva. Tengo 70 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla, pero llena de amor. En este exacto momento, estoy aquí en mi cocina preparando conchas para vender en el tianguis del barrio mañana por la mañana. El olor a canela y levadura está invadiendo toda la casa y me encanta. Esta cocina es mi refugio, ¿saben? Aquí amasando, untando mantequilla en los moldes, encuentro mi paz. Comencé a hacer conchas para vender hace unos 15 años, cuando mi esposo se jubiló y necesitábamos un ingreso extra. Al principio era solo para los vecinos, de boca en boca. Y hoy tengo pedidos todos los fines de semana. Hago conchas de vainilla, de chocolate, de azúcar, orejas. Cada una más rica que la otra, si es que puedo presumir un poquito, ¿eh? Los clientes siempre regresan y eso me llena el corazón de alegría. Mi cocina es chiquita, con esos azulejos blancos antiguos, una estufa de leña que heredé de mi suegra y una mesa de madera vieja donde extiendo la masa. Tiene una ventana que da al patio, desde donde veo mis macetas de hierbas de olor: cilantro, cebollín, perejil. El sol de la tarde entra por esa ventana e ilumina todo, con una luz dorada que parece un abrazo de Dios. Mientras espero que crezca la masa, me pongo a pensar en la vida, en todo lo que pasé, en todo lo que sobreviví. Y miren, mis queridos, tengo una historia que nunca le he contado a casi nadie, pero que hoy siento que necesito compartir con ustedes. Es una historia dolorosa, de un día que debería haber sido solo de luto, pero que se convirtió en algo mucho peor. Un día en que descubrí que hasta en los momentos más oscuros, la maldad puede tocar a nuestra puerta. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Clara. En la mañanita, con el cafecito caliente, después de la comida, o ya en la noche, cuando el día está terminando. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito precioso de su día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿eh? Y si pueden, denle like a este video y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita porque cada semana les traigo una historia nueva. Vamos a crear una cadena de cariño y acogimiento aquí. Bueno, déjenme contarles sobre aquel día terrible. Pero para entender lo que pasó, necesito regresar un poco en el tiempo, contarles sobre mi familia, sobre quién era yo antes de aquel día que cambió todo. Porque nadie nace preparado para enfrentar lo que yo enfrenté. Uno va siendo moldeado por la vida, por las personas que amamos, por las decisiones que tomamos. Entonces, tomen su taza, acomódense ahí y vengan conmigo en este viaje. Les prometo que al final, a pesar del dolor, hay esperanza. Porque si hoy estoy aquí con 70 años haciendo mis conchas, sonriéndole a los nietos, es porque sobreviví. Y si yo sobreviví, cualquiera puede sobrevivir también. Nací en 1955, aquí mismo en Aguascalientes, en una época en que esta ciudad era mucho más pequeña y tranquila de lo que es hoy. Mi papá se llamaba Jorge Medeiros, un hombre alto, de bigote fino, que trabajaba como mecánico en un taller en el centro de la ciudad. Mi mamá era Ivonne, una mujer chiquita, de manos callosas, que cosía para afuera y cuidaba de nuestra casa con todo el cariño del mundo. Vivíamos en una casa de adobe en la colonia Ferronales, un barrio sencillo donde todos se conocían. Nuestra casa tenía 3 cuartos, una cocina que también era sala y 2 recámaras pequeñas. El piso era de cemento que mi mamá pulía cada sábado hasta que quedaba brillando. En el patio teníamos un gallinero,
un árbol de limones y unas macetas donde mi mamá sembraba quelites y acelgas. Yo era la hija de en medio. Tenía un hermano mayor, Valdir, que era 3 años mayor que yo y le encantaba jugar fútbol con los muchachos de la calle. Y tenía mi hermanita menor, Neusa, 5 años más chica, que era mi muñequita viva. Me encantaba peinarle el cabello e inventar juegos. En aquella época, la vida era sencilla, pero era buena. Mi papá se levantaba temprano antes de que saliera el sol y se iba al taller. Regresaba al final de la tarde, todo sucio de grasa, pero siempre con una sonrisa en la cara. Mi mamá se quedaba en casa cosiendo vestidos para las señoras de la ciudad mientras nos cuidaba a los tres. Tenía una máquina de coser Singer negra que yo pensaba que era lo máximo. Me pasaba horas viéndola coser, viendo esa aguja subiendo y bajando, creando costuras perfectas. Mi rutina de niña era levantarme temprano, tomarme mi cafecito con leche y un bolillo con manteca, ayudarle a mi mamá con las tareas de la casa y después irme a jugar. No teníamos muchos juguetes comprados, pero creábamos nuestros propios juegos. Yo y mis amigas, Marlene y Teresita, jugábamos a la casita debajo del limonero. Usábamos latas viejas como ollitas, hacíamos comidita de tierra y hojas e inventábamos historias de que éramos mamás y amas de casa. Cuando nos daba tiempo, íbamos hasta el arroyito que pasaba cerca del barrio. No era un río grande, era solo un arroyo, pero para nosotras era una aventura. Nos quitábamos los zapatos, nos arremangábamos las faldas y entrábamos al agua helada, gritando y riendo. Mi mamá siempre decía: «Cuidado de no mojarse toda, Clara». Pero yo siempre regresaba empapada, con la falda chorreando, y me llevaba un regaño merecido. Los domingos íbamos a misa a la parroquia. Mi mamá hacía que fuéramos bien arregladitas, con los vestidos de domingo, el cabello peinado y trenzado. Después de la misa, nos quedábamos en la placita platicando con las otras familias, mientras nosotros los niños corríamos entre las bancas. En la escuela me gustaba estudiar. Iba caminando a la primaria Benito Juárez, junto con otros niños del barrio. Llevaba mi cuaderno en una bolsita de tela que mi mamá había hecho. Mi materia favorita era español. Me encantaba leer las historias del libro y escribir composiciones. La maestra, doña Palmira, siempre elogiaba mi letra bonita y bien hecha. En casa le ayudaba a mi mamá con los quehaceres. Barría el piso, lavaba los trastes, cuidaba a Neusa cuando era bebé. Aprendí a cocinar temprano, viendo a mi mamá hacer frijoles, arroz, sopa aguada. Ella me enseñaba: «Clara, pon atención que una mujer necesita saber cocinar bien». Y yo ponía atención. Memorizaba cada paso, cada condimento. Mi papá, Jorge, en esa época era un hombre trabajador, presente. Llegaba a casa y jugaba con nosotros los domingos. A veces agarraba a Valdir y se iban a jugar fútbol a la cancha. Conmigo era más reservado, pero siempre cariñoso. Me decía «mija», y cuando sacaba buenas calificaciones en la escuela, me daba unos centavos para comprar dulces en la tiendita de don Joaquín. Nuestra vida era sencilla, pero éramos felices. Las dificultades económicas existían, claro. A veces faltaba dinero a fin de mes y comíamos frijoles con tortilla durante días. Pero nunca faltó lo esencial. Siempre tuvimos un techo, comida en la mesa, ropa limpia y teníamos amor. Mi mamá era el corazón de la casa, siempre cuidando de todos, siempre con una palabra cariñosa. En las noches de invierno, que en Aguascalientes son bien frías, nos juntábamos todos en la cocina alrededor de la estufa de leña. Mi papá contaba historias de cuando él era niño, mi mamá tejía, y nosotros nos quedábamos ahí, calentitos escuchando. Era un momento sencillo, pero que hoy me doy cuenta que era todo. Yo crecía así, rodeada de cariño, de una rutina tranquila, de una niñez protegida. Nunca imaginé que la vida pudiera ser diferente a eso. Nunca imaginé que las cosas pudieran cambiar tanto, tan rápido. Pero la vida tiene sus caminos, y el mío estaba a punto de tomar un rumbo que jamás podría haber previsto. Cuando entré a la adolescencia, la vida siguió tranquila.
Me había convertido en una muchachita responsable, ayudándole cada vez más a mi mamá en la casa. Con 13, 14 años, ya sabía cocinar casi todo. Ya lavaba ropa en el lavadero, ya planchaba. Mi mamá decía orgullosa: Clara va a ser una buena esposa. Sabe hacer todo bien hecho. Fue en esa época que comencé a fijarme en los muchachos y ellos en mí. Yo era una niña bonita, delgada, de cabello castaño largo, que mi mamá trenzaba. Usaba vestidos sencillos, siempre bien planchaditos. En la iglesia, en los bailes de la colonia, los muchachos comenzaron a verme diferente, pero mi mamá era estricta. Novio solo cuando estés más grande y eso. En la escuela, seguía siendo buena alumna. Terminé la primaria y quería seguir estudiando, pero en aquella época y en aquel lugar era difícil para las muchachas pobres ir más allá. Mi papá dijo que no había dinero para mandarme a una escuela lejos y que yo necesitaba ayudar en la casa. Acepté. No tenía opción. Comencé a coser con mi mamá, aprendiendo su oficio. Fue a los 16 años que conocí a Pedro. Pedro Alves da Silva, un muchacho de 20 años, moreno, fuerte, que trabajaba como ayudante de trailero. Vivía en la colonia de Junto y siempre pasaba frente a mi casa cuando iba al trabajo. Un día se paró, se quitó la gorra y dijo: «Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se llama?» Yo me puse toda nerviosa, pero respondí: «Clara». Y así fue como empezó. Pedro comenzó a visitarme en casa con el permiso de mis papás. Era educado, trabajador, respetuoso. A mi papá le cayó bien. «Ese muchacho es bueno, Clara, va a llegar lejos». Mi mamá estaba de acuerdo. Noviamos por 2 años, siempre bajo la mirada de la familia. Él me llevaba a la plaza los domingos, me daba regalitos sencillos, una flor, un chocolate. Me enamoré de ese hombre de sonrisa fácil y manos callosas. Cuando cumplí 18 años, en 1973, Pedro me pidió matrimonio. Fue hasta donde mi papá formalmente y pidió mi mano. Mi papá aceptó. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia, con una comida en la casa de mis papás. Yo estaba radiante, con un vestido blanco sencillo que mi mamá había cosido. Pensé que mi vida sería feliz para siempre. Fuimos a vivir en una casita rentada en otra colonia de Aguascalientes, San Marcos. Era una casa pequeña, de 2 cuartos, pero era nuestra. Pedro trabajaba mucho, haciendo viajes, yendo a otras ciudades. Yo cuidaba de la casa, cocinaba, esperaba que mi esposo regresara. Éramos felices, sencillos, enamorados. 1 año después del casamiento, quedé embarazada. La noticia llenó nuestro corazón de alegría. Yo no podía creer que iba a ser mamá. Pedro se puso feliz. Ya hablaba de comprar una cuna, de pintar el cuarto. Mi mamá me ayudó durante todo el embarazo, enseñándome qué hacer, calmándome cuando me ponía nerviosa. En 1975 nació nuestro hijo, un niño perfecto, gordito, de ojitos claros. Le pusimos Pedrito en honor al papá. Ese bebé era nuestra vida, nuestro mundo entero. Pedro trabajaba aún más para darle todo lo que pudiera al hijo. Yo pasaba los días cuidando a Pedrito, amamantando, cambiando pañales, cantando canciones de cuna. Pero la vida, mis queridos, a veces es muy cruel. Cuando Pedrito tenía 2 añitos, se enfermó. Comenzó con una fiebre que no se le quitaba. Lo llevamos al doctor, que dijo ser solo una gripa, pero la fiebre continuaba. En pocos días, nuestro bebé estaba muy mal. Lo llevamos al hospital, pero ya era demasiado tarde. Meningitis, dijeron los doctores. Mi hijo murió en mis brazos en 4 días. No existe dolor más grande en el mundo que perder un hijo. No existe. Mi mundo se derrumbó. Pedro lloraba como niño, culpándose por no haberlo llevado al doctor antes. Yo entré en una oscuridad de la cual pensé que nunca iba a salir. Enterramos a nuestro angelito en un día de lluvia finita, en un cajoncito blanco que parecía demasiado pequeño para cargar tanto amor. Y fue ahí, mis queridos, que todo se puso peor, mucho peor. Mi papá, Jorge,
que yo había conocido como un hombre trabajador, había cambiado en los últimos años. Había comenzado a tomar más, a frecuentar casas de apuestas. Mi mamá sufría callada. Él gastaba el dinero que no tenía. Le debía a agiotistas, a gente peligrosa. Pero yo no sabía nada de eso. Yo estaba enterrada en mi dolor, en mi luto. El día del entierro de Pedrito, mi papá apareció. No vi cariño en sus ojos, no vi dolor por el nieto. Vi otra cosa. Vi una mirada calculadora, fría. Él sabía que Pedro había guardado el dinero para hacer la lápida de nuestro hijo. Él sabía que ese dinero estaba conmigo. Aquella noche, Pedro necesitó viajar. Él era tráilero. Tenía un viaje urgente que no podía perder. Si no, no recibiría paga. Necesitábamos el dinero. Teníamos cuentas que pagar, el entierro que liquidar. Él no quería dejarme sola, pero yo le dije, «Ve, amor, yo voy a estar bien». Él me besó llorando y se fue. Yo me quedé sola en aquella casa, sola con la cuna vacía, con la ropita de mi hijo doblada, con su juguetito en la cama. Yo apenas podía respirar de tanto dolor. Me acosté abrazada al osito de peluche de Pedrito, sintiendo todavía su olor en la tela. Y fue cuando, tarde en la noche, oí el ruido. La puerta de la cocina abriéndose, pasos pesados entrando. Pensé que era Pedro que había regresado, pero no era. Era mi papá. Entró a mi recámara sin tocar, sin pedir permiso. El olor a aguardiente barato entró con él. Sus ojos estaban vidriosos, desesperados. Me levanté asustada de la cama. «Papá, ¿qué hace aquí a esta hora?» Él no respondió con cariño. Gritó, «¿Dónde está el dinero, Clara? ¿Dónde está el dinero que Pedro dejó para la lápida?» Mi corazón se heló. «¿Qué dinero, papá? No hay dinero aquí». «No me engañes, niña. Yo sé que hay. Dámelo ahora. Lo necesito». Entendí en ese momento que mi papá no estaba ahí como papá. Estaba ahí como un hombre desesperado, endeudado, peligroso. Le dije temblando, «Papá, no le puedo dar ese dinero. Es de mi hijo. Es para su lápida». Y fue ahí que todo se derrumbó. Mi papá avanzó hacia mí, no como un papá, sino como un hombre desesperado, loco, capaz de cualquier cosa. Yo retrocedí, traté de correr fuera de la recámara, pero él me agarró del brazo con una fuerza que nunca había sentido antes. Sus dedos apretaron mi brazo como garras, dejando marcas que quedaron moradas por semanas. «Papá, por el amor de Dios, suélteme, me está lastimando». Él no soltó. Al contrario, me jaló con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Mis pies descalzos se resbalaron en el piso de cemento. Traté de sostenerme de la puerta, pero él me empujó con violencia contra la pared. El impacto fue tan fuerte que mi cabeza pegó en el yeso áspero y vi estrellas brillando frente a mí, como si todo el cuarto estuviera girando. Mis piernas flaquearon. Las sentí temblar sin fuerza, pero él me sostuvo de los hombros, clavándome los dedos en la carne, sacudiéndome como si fuera un muñeco de trapo, como si no fuera gente, como si no fuera su hija. «Yo sé dónde está el dinero, Clara. ¿Crees que soy tonto? Te vi escondiéndolo atrás de la cama. Dámelo ahora, ahora». Mi corazón se detuvo por un segundo. Él me había visto. Días atrás, cuando Pedro me había dado el dinero y salió a trabajar, yo había buscado el lugar más seguro de la casa para esconder esos 300 pesos. Había levantado la cama con dificultad. Había soltado una tabla del piso que estaba medio floja y había metido el sobre ahí abajo, en ese fondo falso que pensé que nadie sabía. Pero mi papá me había visto por la ventana. Me había vigilado. Había planeado esto. «Papá, ese dinero es sagrado. Es de mi hijo. Yo lo enterré hoy en la mañana. Papá, ¿cómo puede?» Él me escupió en la cara. Literalmente escupió. Sentí la saliva caliente y asquerosa escurriendo por mi cara, por mi mejilla, por mi cuello. Nunca me había sentido tan humillada, tan sucia, tan pequeña. «Tu hijo está muerto, Clara, muerto. No necesita lápida, no necesita nada. Yo necesito ese dinero, si no me matan. ¿Entiendes?
Los agiotistas me van a matar. Tengo hasta mañana para pagar o me quiebran todo. ¿Quieres ver a tu papá muerto? Lágrimas bajaban por mi cara, mezclándose con su escupitajo. Yo no reconocía a ese hombre. El hombre que me había criado, que me había arrullado cuando era bebé, que me había enseñado a andar en bicicleta, que había jugado conmigo en el patio, que me había dicho «mija» toda la vida, ya no estaba ahí. En su lugar había un monstruo moldeado por el vicio, por la avaricia, por la desesperación, por la debilidad. «Papá, por favor, vamos a pensar en otra cosa. Yo puedo pedirle prestado a alguien. Podemos...» «No hay tiempo. Necesito el dinero ahora». Traté de empujarlo. Puse las 2 manos en su pecho y empujé con toda la fuerza que tenía. Pero él era mucho más fuerte. Siempre lo fue. Me agarró de las muñecas y me tiró al suelo. Caí de frente, duro, mis manos tratando de amortiguar la caída, pero sin poder. Mi barbilla pegó en el piso de cemento y sentí el sabor a sangre inmediatamente llenando mi boca. Me mordí la lengua con el impacto. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera tratar de levantarme, él vino encima de mí. Se arrodilló en mi espalda, poniendo todo el peso de su cuerpo, un hombre de más de 80 kilos sobre mí. Sentí mis costillas presionarse, crujir, algo quebrarse dentro de mí. El dolor era como si me hubieran enterrado cuchillos en el pecho. No podía respirar. El aire no entraba a mis pulmones, por más que trataba de jalarlo. Traté de gritar, pero apenas salía sonido de mi garganta aplastada. Solo un gemido ahogado, débil, desesperado. Él comenzó a arrastrar la cama con una mano, usando la fuerza que yo no sabía que tenía. La cama rechinó, las patas de madera raspando el piso, haciendo un ruido horrible que retumbaba en el cuarto vacío. Él me mantenía inmovilizada con las rodillas, presionando mi columna, mi caja torácica. Yo sentía el peso insoportable. Sentía mi cuerpo siendo aplastado contra el piso frío de cemento. Sentía cada respiración volverse más difícil, más superficial. Logré susurrar con el poco aire que todavía tenía en los pulmones. «Papá, atrás no, por el amor de Dios, ahí atrás no, es de mi hijo, es de Pedrito». Pero él no paraba. Estaba obsesionado, poseso. Logró mover la cama lo suficiente y comenzó a golpear el piso con las manos libres, buscando la tabla suelta, buscando el escondite. Yo oía los golpes, sentía cada golpe reverberando en el piso contra mi cara. Traté de moverme, traté de escapar usando el brazo libre, traté de arrastrarme debajo de la cama, donde no pudiera alcanzarme, pero él se dio cuenta y aumentó el peso sobre mí. Puso las 2 rodillas ahora, una a cada lado de mi columna, y presionó con todo lo que tenía. Sentí algo crujir en mis costillas, un sonido seco, como una rama quebrándose. Y el dolor, Dios mío, el dolor era insoportable. Un dolor que quitaba todo pensamiento, que quitaba todo. «Quédate quieta», gritó él y me dio un puñetazo en la espalda. Su puño pegó en mi columna entre los omóplatos y otro más. Cada golpe me quitaba el aire que todavía tenía. Cada golpe me hacía ver todo oscuro, todo girando, como si estuviera cayendo en un hoyo sin fondo. Yo me estaba muriendo. Estaba segura de que me estaba muriendo el día que enterré a mi hijo, en el peor día de mi vida. Iba a morir en las manos de mi propio padre. Iba a morir ahí en ese piso frío, en ese cuarto que había sido mi refugio de felicidad cuando mi Pedrito estaba vivo. Dejé de luchar. No tenía más fuerzas. Mi cuerpo ya no respondía. Solo podía quedarme ahí acostada, inmóvil, aceptando. Solo gemía bajito. Sonidos ahogados de dolor, de desesperación, de rendición. Sentía el sabor de sangre cada vez más fuerte en la boca. Sentía mi cuerpo quebrado, destruido por dentro, como si cada parte de mí se estuviera despedazando. Él finalmente encontró la tabla. Oí el sonido de la madera siendo arrancada, el rechinar, el rasgar. Metió la mano en el hoyo y sacó el sobre con el dinero. 300 pesos que habíamos juntado con tanto sacrificio,
con tanto amor, para darle una lápida digna a nuestro hijo? Ah, lo encontré. Sabía que estaba aquí. Se levantó de encima de mí, finalmente, dejándome ahí tirada en el piso, casi sin vida. Lo oí abriendo el sobre, oyendo el crujir de los billetes. Lo oí contando el dinero, billete por billete, con la calma de quien estaba haciendo una transacción comercial normal. 300 pesos, el precio de la lápida de mi hijo, el precio de mi dignidad, el precio de todo lo que había perdido ese día. Logré voltear la cabeza de lado, usando la última fuerza que tenía, y lo miré. Mi papá, el hombre que debía protegerme, el hombre que me había engendrado, estaba ahí parado, sosteniendo el dinero de mi hijo muerto con una sonrisa en la cara, una sonrisa de victoria, de satisfacción, como si hubiera ganado la lotería, como si no acabara de destruir a su propia hija. Papá, mi voz salió débil, quebrada, más un suspiro que una voz. ¿Cómo? ¿Cómo puede el día que enterré a mi hijo? Él me miró con desprecio, como si fuera un insecto. Vas a entender cuando tengas deudas, Clara. Vas a entender que la vida no está hecha de sentimentalismos. Tu hijo ya fue, pero yo todavía estoy vivo y necesito seguir así. Y me dio la espalda para salir, guardando el dinero en la bolsa del pantalón sucio. Traté de levantarme, traté de gritar, traté de hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. Sentía mis piernas dormidas, mis brazos pesados como plomo. Solo podía quedarme ahí acostada en el piso frío, sangrando por las comisuras de la boca, sintiendo cada respiración doler, como si me hubieran enterrado vidrios en los pulmones. Oí la puerta de la cocina cerrarse. Él se había ido. Se llevó el dinero, se llevó lo único que quedaba para honrar a mi hijo, y me dejó ahí quebrada, destruida, sangrando, sin nada. Me quedé ahí en el piso, no sé por cuánto tiempo, minutos, horas. El tiempo había parado para mí, ya no existía. Yo miraba el osito de peluche de Pedrito, caído al lado de la cama, ese osito café que él tanto amaba, que abrazaba para dormir todas las noches y pensaba: hijo mío, perdóname. Mami no pudo protegerte. Mami no pudo proteger ni tu lápida. Mami es débil, es inútil. Las lágrimas bajaban silenciosas, mezcladas con sangre. Ya no tenía más fuerzas, ni para llorar fuerte, solo lágrimas mudas, de un dolor tan profundo que no tenía sonido, no tenía palabras, no tenía forma, un dolor que era más grande que yo, más grande que todo. Pensé que iba a morir ahí sola, en el piso de mi recámara, el día del entierro de mi hijo. Pensé que Dios me había abandonado completamente, que ya no había más esperanza, nada más por qué vivir, que sería mejor morir ahí mismo y encontrar a mi Pedrito en el cielo. Traté de rezar, pero las palabras no venían. Traté de pedirle fuerza a la Virgencita, pero no podía formar las frases en mi cabeza. Traté de acordarme de las oraciones que mi mamá me había enseñado cuando era pequeña, pero todo estaba confuso, revuelto. Solo había vacío, un vacío enorme, negro, sin fin, tragándose todo. Las horas pasaron, o fueron minutos que parecieron horas. Ya no sabía, solo sabía que hacía frío, mucho frío. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo de frío físico, era de adentro, de una frialdad del alma. Sentía como si mi alma se estuviera congelando, muriendo junto con mi cuerpo. Fue cuando oí el ruido, un ruido distante, un carro parándose frente a la casa, pasos apresurados, la puerta abriéndose con fuerza, una voz que conocía bien, una voz que amaba más que todo, una voz que me sacó de ese abismo. «Clara, Clara, Dios mío, Clara, ¿qué te hicieron?» Era Pedro. Mi esposo había regresado. Pedro entró corriendo a la recámara y lo que vio le quitó el aliento por un instante. Sus ojos se abrieron de horror. Yo estaba ahí, tirada en el piso, como un animal herido, con sangre escurriendo por la boca, manchando el piso de cemento a mi alrededor. Mi cuerpo estaba todo chueco, en una posición extraña, antinatural, los ojos hinchados de tanto llorar,
casi cerrados por los moretones que ya comenzaban a aparecer. La cama estaba fuera de lugar, empujada contra la pared, la tabla del piso arrancada, exponiendo el escondite vacío. Dios mío, Clara, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién fue el desgraciado? Él se arrodilló a mi lado, las manos temblando, sin saber si podía tocarme sin lastimarme más. Sus manos flotaban sobre mí, queriendo ayudarme, pero con miedo de causar más dolor. Lágrimas comenzaron a bajar por su cara. Mi esposo, ese hombre fuerte que nunca lloraba, estaba llorando. Clara, háblame, amor. Háblame, por favor. Di algo. Traté de hablar, pero solo salió un gemido. Él trató de levantarme con delicadeza, poniendo las manos debajo de mis hombros, pero yo grité. Fue un grito que vino de algún lugar profundo dentro de mí. Un grito de dolor puro que desgarró mi garganta. Las costillas quebradas protestaron contra cualquier movimiento. No, no, perdón, amor, perdón. Él retiró las manos inmediatamente, aterrado. Fue cuando vio mejor. Vio las marcas de rodillas en mi espalda, moradas, profundas, marcando exactamente la forma de las rodillas de un hombre. Vio los moretones en mis brazos, en las formas exactas de dedos que me habían agarrado con fuerza brutal. Vio la sangre en el piso, formando un charquito pequeño debajo de mi boca. Vio la tabla arrancada, el escondite vacío. Háblame, amor. ¿Quién fue? ¿Quién te hizo esto? ¿Fue un ladrón? ¿Alguien se metió? Voy a matar. Juro que voy a matar a quien te hizo esto. Logré juntar fuerzas de algún lugar. Necesitaba contarle. Necesitaba que él supiera. Con la voz saliendo débil, quebrada, cada palabra como si estuviera tragando vidrio, susurré. Fue mi papá. Se llevó el dinero de Pedrito. Me tiró al piso, se arrodilló en mí. Yo no podía respirar. No paró. Se llevó todo. Vi algo cambiar en los ojos de Pedro en ese momento. Algo que nunca había visto antes. Una transformación completa. La tristeza se volvió furia, una rabia pura, visceral, animal. Sus ojos se pusieron rojos. Las venas del cuello le saltaron, los músculos se tensaron, las manos le temblaban mientras se cerraban en puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Tu papá te hizo esto? ¿Tu propio papá? ¿El día del entierro de nuestro hijo? ¿El día que enterraste a nuestro niño? La voz de él era diferente. Era ronca, baja, peligrosa. Una voz que nunca había oído salir de él. Solo moví la cabeza, las lágrimas volviendo a caer incontrolables. Pedro me miró, al estado en que estaba, y algo en él se partió. Comenzó a llorar también, pero era un llanto de rabia, de impotencia, de desesperación. Ese hijo de... va a pagar. Juro por Dios que va a pagar. Respiró hondo varias veces, tratando de controlarse, tratando de ser fuerte por mí. Con todo el cuidado del mundo, agarró una almohada de la cama y la puso debajo de mi cabeza, dejándome en una posición un poco menos dolorosa. Después, agarró una cobija y me tapó con delicadeza, como si yo fuera de cristal. Quédate aquí, amor. No te muevas. Voy a buscar ayuda. Voy a buscar a doña Teresa. Ella va a cuidarte mientras yo resuelvo esto. No te muevas, ¿está bien? Acarició mi cara con tanto cariño, limpiando la sangre con la orilla de su propia camisa. Después se levantó y salió corriendo. Lo oí tocando la puerta de la vecina, gritando: Doña Teresa, por el amor de Dios, necesito ayuda. Minutos después, que parecieron eternos, regresó con doña Teresa. Ella era una señora de unos 60 años, bajita, gordita, que era partera y curandera en el barrio. Había traído muchos niños al mundo, incluyendo a Pedrito. Tenía manos benditas, todo mundo decía. Entró al cuarto corriendo, a pesar de la edad, y cuando me vio, se llevó las manos a la boca, horrorizada. Santa Madre de Dios, mi Virgencita, ¿qué le hicieron a esta criatura? ¡Ay, Dios mío del cielo! Pedro explicó rápidamente con la voz ahogada de odio temblando.
Fue el suegro, doña Teresa, el papá de ella. Se metió aquí, la golpeó para robarle el dinero que teníamos guardado para la lápida de nuestro hijo. El día del entierro. Le hizo esto el día del entierro. Doña Teresa se persignó, murmurando oraciones. Se arrodilló a mi lado con dificultad, las manos ya comenzando a examinarme con una gentileza que me hizo llorar aún más. Manos de mamá, manos que curaban, manos que acogían. Déjame ver, mijita, deja que Teresa vea dónde estás lastimada. Pasó las manos por mi espalda suavemente, pero cuando tocó mis costillas del lado izquierdo, grité de nuevo. El dolor era tan intenso que todo se puso blanco frente a mí. Tiene costillas quebradas aquí, Pedro. Por lo menos 2, tal vez 3. Necesita doctor urgente. Y mira estos moretones, estos morados en la espalda. Este hombre se arrodilló en ella con fuerza mucho tiempo. Tiene suerte de estar viva. Pudo haberle perforado el pulmón. Pudo haberla matado. Pedro estaba caminando de un lado al otro del cuarto pequeño, como un animal enjaulado, las manos en el cabello, jalándose los mechones con fuerza. Nunca había visto a mi esposo así. Él siempre fue un hombre calmado, pacífico, controlado. Aun cuando había problemas en el trabajo, aun cuando faltaba dinero, nunca perdía la cabeza. Pero en ese momento era otra persona. Era un hombre al borde del abismo, listo para hacer cualquier cosa. ¿Dónde está? Pedro se volteó hacia mí de repente, la voz saliendo en un gruñido. ¿Dónde está tu papá ahorita, Clara? Dime. No sé, gemí de dolor, la voz débil. Él dijo que le debía a los agiotistas, que lo iban a matar si no pagaba, que tenía hasta mañana. Debe haber ido a pagar. Lo voy a matar antes, juro por Dios, por el alma de mi hijo, que voy a matar a ese desgraciado con mis propias manos. Pedro fue hasta el ropero con pasos firmes, determinados. Abrió la puerta con fuerza y sacó una varilla de hierro que guardaba ahí para defenderse en caso de que algún ladrón se metiera. Era una varilla pesada de construcción que había traído de un trabajo. La sostuvo como si fuera un arma, probando el peso, los ojos fijos en algún punto distante. Pedro, no. Doña Teresa se levantó dejando mi mano y sostuvo el brazo de él con las 2 manos, tratando de detenerlo. «Mijo, te van a meter a la cárcel si haces eso. Clara te necesita aquí, no en la cárcel. No resuelve nada que te metan preso. Llama a la policía. Hazlo de la manera correcta, por el amor de Dios». Pero Pedro no estaba escuchando. Trató de soltarse de ella, pero doña Teresa se aferró firme con una fuerza que yo no sabía que tenía. «Pedro, Pedro, ¿me escuchas? Clara te necesita. Mírala. No puede perderte a ti también». Él se paró. Me miró, vio el estado en que estaba, vio las lágrimas bajando por mi cara y algo en él cedió un poco, pero no mucho. Soltó la varilla de hierro con rabia, haciéndola caer al piso con un ruido fuerte que retumbó en el cuarto. «Necesito hacer algo, doña Teresa. No puedo dejar a ese desgraciado libre. No puedo». «Entonces ve a la policía, mijo. Denúncialo. Haz que pague de la manera correcta, pero no con tus manos. No así». Pedro respiró hondo varias veces, tratando de controlarse. Vino hasta mí. Se arrodilló a mi lado de nuevo. Agarró mi mano con tanto cuidado, como si yo pudiera quebrarme con cualquier toque más fuerte. «Vuelvo ya, mi amor. Ese hombre va a pagar por lo que hizo. Te lo prometo. Va a pagar». Besó mi frente con delicadeza, limpió mis lágrimas con los dedos y se levantó. Salió del cuarto con pasos decididos. Lo oí agarrando las llaves del tráiler, abriendo la puerta del frente. «Cuídela, doña Teresa. Ya vuelvo». Y se fue. Doña Teresa se quedó conmigo. Agarró trapos limpios, los mojó en una cubeta de agua que había traído y comenzó a limpiarme la cara con todo cuidado, quitando la sangre seca, el sudor, las lágrimas. Mientras lo hacía, rezaba bajito. «Señor, ten misericordia de esta criatura. Ya sufrió tanto. Perdió al hijo hoy en la mañana y ahora esto. Señor, dale fuerzas. Dale fuerzas al esposo para que no haga tonterías. Protege a esta familia, Señor».
Yo me quedaba ahí acostada, oyendo a doña Teresa murmurar oraciones, sintiendo sus manos gentiles limpiándome, cuidándome. Pero mi mente estaba lejos. Estaba con Pedro. Tenía miedo de lo que pudiera hacer, miedo de perderlo a él también, miedo de quedarme completamente sola en el mundo. El dolor físico era insoportable, pero el dolor del alma era peor. Mi hijo estaba muerto. Mi papá me había golpeado. Mi esposo había salido a hacer justicia con sus propias manos. Todo se estaba derrumbando. Estaba en el fondo del pozo, sin saber cómo iba a salir de ahí. Fue ahí que tuve una visión, o un sueño despierta, o tal vez fue delirio del dolor. No sé, pero vi a mi Pedrito. Lo vi como era cuando estaba vivo, ese bebito gordito, de cachetes redondos, de ojitos claros, brillando de alegría. Estaba en mi regazo, sonriéndome con esa sonrisa chiquita de él. Oí su risita, esa carcajada sabrosa de niño feliz que me derretía el corazón. Y oí una voz. No sé si era de él, o de Dios, o de mi propia conciencia quebrada, pero la oí claro. Mami, no te rindas. Eres fuerte, siempre has sido fuerte. Papi te necesita. Yo estoy bien aquí. Ya no siento dolor. Pero ustedes necesitan estar bien ahí. Necesitan continuar. Por mí. Desperté de ese trance con doña Teresa sacudiéndome suavemente. Clara, Clara, despierta, niña. Regresa aquí, mija. Murmuré, las lágrimas volviendo. Vi a mi hijo, me habló. Tu hijo está con Dios, Clara, en el cielo, sin sufrir, sin dolor. Y te está protegiendo desde allá arriba. Pero tú necesitas ser fuerte ahora. Tú y Pedro necesitan ser fuertes uno para el otro. Van a superar esto juntos. Ella tenía razón. No podía rendirme. No ahora, no después de todo. Por más que doliera, por más que pareciera imposible, necesitaba sobrevivir. Por mí, por Pedro, por la memoria de mi hijo. Pasaron horas que parecieron días enteros. Doña Teresa no se salió de mi lado ni un momento. De vez en cuando iba hasta la ventana, movía la cortina, miraba hacia la calle, buscando alguna señal de Pedro. Yo también me quedaba mirando hacia la puerta, esperando, temiendo, rezando para que regresara en seguridad. El tiempo pasaba despacio, como la miel escurriendo. Cada minuto era una eternidad. Oía el reloj de la sala marcando las horas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un sonido que normalmente ni notaba, pero que ahora retumbaba en mi cabeza como tambores. Doña Teresa me dio agua, poniendo el vaso en mis labios con cuidado. El agua estaba fresca, aliviaba un poco la garganta lastimada. También trató de darme un pedazo de bolillo, pero no podía comer. El estómago estaba revuelto, todo dolía demasiado. Y finalmente, cuando ya era casi de madrugada, oí el ruido. Un ruido que me hizo el corazón acelerar tanto que pensé que iba a parar. Sirena de policía. Ese sonido inconfundible, viniendo cada vez más cerca. Voces alteradas en la calle, gente despertándose en las casas vecinas, abriendo ventanas para ver qué estaba pasando. Mi corazón aceleró de una manera que las costillas quebradas protestaron con dolor. Pedro había hecho algo, había lastimado a mi papá, lo iban a meter preso. La puerta del frente se abrió. Pasos, varios pasos. Pedro entró al cuarto, pero no estaba solo. 2 policías estaban con él de uniforme, con las armas en la funda. Y allá afuera, en la patrulla, yo podía ver a través de la ventana. Mi papá estaba ahí esposado dentro del carro de la policía. Pedro vino hasta mí. Estaba sucio, la camisa rota, pero no era sangre, era tierra, polvo. Se arrodilló al lado de la cama, donde doña Teresa me había ayudado a subir. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio ahora. Lo encontré, Clara. Lo encontré en una casa de apuestas en el centro, jugando baraja, gastando el dinero de nuestro hijo. Cuando vi a ese desgraciado ahí sentado en la mesa, riendo, tomando, jugando cartas con el dinero de la lápida de Pedrito, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado a su propia hija muriendo en casa. Se paró, tragando seco. La voz le falló. Uno de los policías completó, un hombre mayor de bigote canoso.
Su esposo casi comete una tontería, señora, pero tuvo juicio. Se acercó al suegro, le gritó, lo llamó para salir de ahí. El suegro salió todo valentón, pensando que le iba a poder. Pero su esposo es listo. Nos había llamado antes. Nosotros estábamos esperando afuera. Cuando su esposo jaló al suegro fuera del bar, nosotros entramos en acción. Lo arrestamos en flagrancia con el dinero robado. Estaba todo en la bolsa de él, no faltaba ni un billete. El policía sacó un sobre arrugado de la bolsa y me lo mostró. Era nuestro sobre con los 300 pesos. Está todo aquí, señora, todo el dinero. Todavía no había gastado nada de lo que le robó. Rompí a llorar, no de tristeza, de alivio, de gratitud, de todo mezclado. Pedro me abrazó con todo cuidado, cuidándose de mis costillas quebradas. Y lloramos juntos, uno sosteniendo al otro, dos papás destrozados, tratando de mantenerse de pie, tratando de sobrevivir al peor día de nuestras vidas. Los policías necesitaban mi declaración todavía esa noche. Yo estaba de ese modo, apenas pudiendo hablar, pero dijeron que era importante registrar todo mientras estaba fresco, mientras las marcas todavía estaban visibles, mientras las pruebas eran incontestables. Uno de los policías, el más mayor, se sentó en una silla al lado de la cama y abrió una libretita negra, gastada, llena de anotaciones. Doña Clara, sé que está sufriendo mucho, pero necesito que me cuente todo lo que pasó aquí esta noche. Cada detalle es importante. Conté todo con la voz débil, parando varias veces porque dolía hablar, porque las lágrimas volvían, porque revivir aquello era como pasar por todo de nuevo. Conté cómo mi papá había entrado sin permiso, cómo me había agarrado, cómo me había tirado al piso, cómo se había arrodillado en mi espalda, cómo yo le rogué, grité, «Papá, atrás no», refiriéndome al escondite atrás de la cama, donde estaba el dinero de mi hijo. Cómo me golpeó repetidas veces, cómo arrancó la tabla del piso y robó el dinero de la lápida de Pedrito. Doña Teresa confirmaba cada parte, describiendo las heridas que había visto cuando llegó, la posición de mi cuerpo, el estado del cuarto. Hablaba con indignación en la voz. Estaba casi muerta cuando yo llegué aquí, señor guardia. Un poquito más, y ese hombre había matado a su propia hija el día del entierro del nieto. ¿Qué tipo de criatura hace algo así? El policía anotaba todo, moviendo la cabeza en reprobación. Cuando terminé de contar, cerró la libretita y me miró con lástima en los ojos. Esto aquí es caso gravísimo, doña Clara. Invasión de domicilio, robo, lesiones corporales graves, violencia contra la mujer. Su papá va a responder criminalmente por todo esto. Por las heridas que estoy viendo y por la declaración suya, puede agarrar de 4 a 8 años de cárcel y va a agarrar, se lo garantizo. Voy a hacer cuestión personalmente. Aún destrozada de dolor, sentí un alivio. Ese hombre no podía continuar libre, no podía continuar haciéndole mal a la gente. Había dejado de ser mi papá en el momento en que se arrodilló en mi espalda para robar el dinero de mi hijo muerto. Había dejado de existir para mí en ese momento. Se llevaron a mi papá preso esa misma noche. Antes de meterse a la patrulla, el policía más joven vino hasta la puerta del cuarto, sosteniendo el sobre. Doña Clara, logramos recuperar todo el dinero. No falta ni un centavo. Su suegro todavía no había gastado nada. Estaba todo en la bolsa de él cuando lo arrestamos. 300 pesos. Ahí estaba. Pedro agarró el sobre con las manos temblorosas, lo apretó contra su pecho, me miró con lágrimas en los ojos y dijo, la voz cargada de emoción: «Nuestro hijo va a tener la lápida que merece, Clara, la más bonita que podamos conseguir. Te lo prometo. Voy a usar hasta el último centavo en eso». De mañana bien temprano, antes de que saliera el sol completamente, Pedro me llevó al hospital. Doña Teresa se había quedado toda la noche conmigo. No había dormido nada e insistió en ir con nosotros. Pedro manejó el tráiler despacio, con todo cuidado, desviándose de los baches de la calle para no lastimarme más. Cada bache era una agonía,
cada curva una tortura en las costillas quebradas. Cuando llegamos a urgencias del Hospital Hidalgo, el doctor de guardia, un hombre joven de lentes, se quedó impactado con mi estado. Me examinó, pidió radiografías y volvió con el resultado 1 hora después. Señora, tiene 3 costillas quebradas del lado izquierdo, múltiples hematomas severos en la espalda, brazos y cara, traumatismo craneal leve y una pequeña hemorragia interna que necesitamos monitorear. Va a tener que quedarse internada por lo menos 5 días, tal vez más, dependiendo de la evolución. Pedro sostuvo mi mano, apretando suavemente. Intérnela, haga todo lo que necesite, me voy a quedar aquí con ella. Y se quedó. Durante los 5 días que pasé internada, Pedro no se salió de mi lado ni un momento. Dormía en una silla incómoda al lado de mi cama. Despertaba siempre que yo gemía de dolor durante la noche. Sostenía mi mano cuando los medicamentos no eran suficientes y el dolor volvía fuerte. Me daba de comer cuando no tenía fuerzas para levantar el tenedor. Me ayudaba a ir al baño cuando apenas podía caminar. Me lavaba con cuidado cuando no podía bañarme sola. Mi mamá apareció en el hospital el segundo día. Doña Teresa le había avisado. Llegó en camión de otra ciudad, donde estaba viviendo con Neusa temporalmente, llorando, destruida de vergüenza y tristeza. Cuando entró al cuarto y me vio de ese modo, toda vendada, toda morada, se derrumbó. Hija mía, perdóname. Perdóname por haberme casado con ese monstruo. Yo no sabía. Juro que no sabía que era capaz de algo así. Se arrodilló al lado de la cama, sosteniendo mi mano, llorando tanto que apenas podía hablar. Yo veía el dolor genuino en sus ojos. Veía que ella estaba sufriendo casi tanto como yo. Sostuve su mano de vuelta, apreté suavemente. Mamá, usted no tiene la culpa. La culpa es solo de él. Solo de él. Ella me contó entonces lo que yo no sabía, que hacía años que mi papá estaba involucrado con apuestas, con deudas cada vez más grandes, con gente cada vez más peligrosa, que ella había tratado de hacerlo parar innumerables veces. Había implorado, había llorado, había rezado, pero no lo lograba, que él se había transformado en otra persona en los últimos 5 años, que ella misma le tenía miedo, que él ya le había levantado la mano algunas veces, pero nunca había golpeado de verdad hasta ahora. Me voy a separar de él, Clara. No quiero seguir viviendo con un hombre que fue capaz de hacerte esto a su propia hija. Voy a pedir la separación judicial hoy mismo. Voy a vivir definitivamente con Neusa. Nunca más quiero ver a ese hombre. ¿Me perdonas por no haberme dado cuenta antes? ¿Por no haberte protegido? Mamá, te perdono, pero yo nunca más quiero ver a ese hombre. Nunca más. Para mí, él murió hoy. Cuando salí del hospital, todavía necesité quedarme en reposo en casa por 2 semanas más. Las costillas necesitaban tiempo para soldar, los moretones para desaparecer. Doña Teresa siguió siendo un ángel en mi vida. Venía a visitarme todos los días, traía comida hecha, me ayudaba con las curaciones, platicaba conmigo en las horas más difíciles, cuando la tristeza apretaba demasiado. Pedro faltó al trabajo durante ese tiempo. No quiso dejarme sola ni un minuto. Perdimos dinero, dejó de hacer viajes, pero no le importó. El dinero se recupera, Clara. Tú no. Mientras yo me recuperaba, Pedro comenzó a resolver todo con la justicia. Iba cada semana al juzgado, en el centro de la ciudad, platicaba con el agente del Ministerio Público, llevaba documentos, daba declaraciones. Mi papá fue formalmente acusado de 3 delitos: invasión de domicilio, robo calificado, porque había usado violencia y lesiones graves. El abogado de oficio que fue asignado para defender a mi papá intentó varias tácticas. Primero dijo que estaba bajo influencia del alcohol y no sabía lo que estaba haciendo. Pero los policías testificaron que estaba consciente, que había contado el dinero bien, que había planeado todo. Después trató de decir que había sido solo una riña familiar, que yo estaba exagerando, pero los dictámenes médicos eran incontestables. 3 costillas quebradas, hemorragia interna, traumatismo craneal. No había cómo negar. 3 meses después de lo sucedido,
Fue el juicio. Yo tenía miedo de ir, miedo de ver a ese hombre de nuevo. Pero Pedro sostuvo mi mano y dijo: «Necesitas ir, amor. Necesitas mirarlo a la cara y mostrarle que sobreviviste, que no te destruyó». Fuimos yo, Pedro, doña Teresa y mi mamá, que había venido especialmente para apoyarme. Entramos al juzgado, a ese edificio viejo del centro de Aguascalientes. Subimos hasta la sala del tribunal en el segundo piso. Había otras personas ahí, otros juicios sucediendo ese día. Cuando mi papá entró a la sala, esposado, vistiendo el uniforme beige de prisionero, sentí el estómago revolverse, pero no quité la mirada. Lo miré directo. Él me miró y trató de poner una cara de arrepentido, de papá sufrido, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. El juez, un hombre mayor de barba blanca, escuchó todas las declaraciones con atención. Escuchó a la gente del Ministerio Público que había atendido la denuncia. Escuchó al doctor que me había atendido en el hospital. Escuchó a doña Teresa que había visto todo justo después. Escuchó a Pedro, que había encontrado a mi papá en la casa de apuestas, y finalmente me llamó a declarar. Me levanté con las piernas temblando. Pedro me dio un beso en la frente, me dio fuerzas. Fui hasta el frente, me senté en la silla de los testigos. El juez me miró con gentileza. «Doña Clara, ¿puede contarnos con sus propias palabras lo que pasó aquella noche?» Y conté todo de nuevo, pero esta vez mi voz salió más firme. Ya no estaba quebrada, estaba sanando. Y cuando terminé, el juez preguntó: «¿Tiene algo más que decir?» Miré directo a mi papá. Él estaba con la cabeza agachada. Levanté la voz para asegurarme de que me oyera. Ese hombre ahí dejó de ser mi papá el día que me golpeó para robar el dinero de la lápida de mi hijo. Me destruyó en el peor día de mi vida. No quiero venganza, señor juez. Quiero justicia. Quiero que pague por lo que hizo. Que aprenda que no se le hace eso a nadie, mucho menos a su propia hija. El silencio en el tribunal era absoluto. Hasta el abogado de mi papá no tenía qué decir. El juez golpeó con el mazo. La sentencia llegó 2 semanas después, 4 años de prisión en régimen cerrado. Cuando la sentencia fue leída en el juzgado, cuando el secretario la anunció para toda la sala, rompí a llorar. No de tristeza por la prisión de él, sino de alivio, de justicia hecha, de cierre. Salí del tribunal sosteniendo firme la mano de Pedro. Mi mamá estaba a mi otro lado. Doña Teresa venía justo atrás. Bajamos esas escaleras viejas de madera que rechinaban, atravesamos el vestíbulo y salimos a la calle. El sol estaba brillando, un sol fuerte de fin de tarde que iluminaba todo. Y por primera vez en meses sentí un poquito de paz en el corazón. Pedro me abrazó ahí mismo en la banqueta frente al juzgado. Se acabó, amor, se acabó. Él va a pagar y nosotros vamos a poder seguir adelante. Y fuimos directo del juzgado al lugar que importaba, el panteón. Con los 300 pesos recuperados, habíamos encargado la lápida, una lápida linda, de mármol blanco verdadero, con un angelito esculpido en alto relieve en la parte de arriba. Y abajo, grabado con letras bien hechas: Pedrito Alves da Silva, 3 de marzo de 1975, 15 de julio de 1977. Nuestro angelito querido, para siempre en nuestros corazones, con amor eterno de papá y mamá. Cuando llegamos al panteón y vimos la lápida ya instalada brillando bajo el sol de la tarde, los dos caímos de rodillas ahí en el pasto. Pasé las manos sobre la piedra fría, sobre el angelito esculpido, sobre las letras del nombre de mi hijo. «Pedrito», susurré, las lágrimas bajando libres ahora. «Mami y papi lo logramos, hijo mío. Logramos darte lo que merecías. Y el hombre que trató de quitártelo está pagando por lo que hizo. Está pagando, mi amor». Pedro me abrazó ahí frente a la lápida de nuestro hijo y nos quedamos así, no sé por cuánto tiempo, llorando. Pero ya no era solo llanto de dolor, era llanto de cierre, de un ciclo que se cerraba, de justicia alcanzada. Hicimos una promesa ahí, los dos arrodillados frente a la tumba de Pedrito. Nunca más dejar que nada ni nadie destruyera lo que habíamos construido juntos. Nunca más permitir que la maldad ganara,
siempre luchar, siempre sobrevivir. Mi mamá cumplió su palabra. En las semanas siguientes metió la demanda de separación judicial. En aquella época todavía no había divorcio en México, pero había la separación. Vendió la casa de Ferronales, donde yo había crecido, agarró la mitad, que era suya por derecho, y se fue a vivir definitivamente con mi hermana Neusa a otra ciudad, Zacatecas. Nos visitábamos de vez en cuando, pero nunca más hablábamos de él. Él era un capítulo cerrado, una página volteada, una herida que necesitaba cicatrizar. Los años que siguieron fueron de reconstrucción, de sanación lenta, pero constante. Pedro y yo decidimos no tener más hijos. El dolor de la pérdida de Pedrito era demasiado grande. El trauma era demasiado profundo. El miedo de pasar por aquello de nuevo, de perder otro hijo, era paralizante. Pero nos teníamos uno al otro y teníamos amor, mucho amor. Pedro volvió a trabajar como trailero. Yo comencé a coser, igual que mi mamá había hecho. Compré una máquina de coser vieja en una tienda de usados, la arreglé con la ayuda de Pedro y comencé a hacer ropa por encargo. Vestidos para fiestas, ropa de niños, arreglos. Poco a poco, de boca en boca, me fui haciendo conocida en el barrio. El dinero era poco, pero era honesto, era nuestro. Poco a poco, muy despacio, me fui sanando. Las costillas sanaron después de algunos meses, dejando de doler cuando respiraba hondo. Los moretones desaparecieron, volviendo mi piel a su color normal, pero la cicatriz en el corazón, esa quedó. No es el tipo de cosa que sana completamente, ¿saben? Uno aprende a vivir con ella, a cargarla, pero nunca se va completamente. 4 años después, en 1981, cuando mi papá cumplió la condena y salió de la cárcel, trató de buscarnos. Mandó recado a través de conocidos en común, pidiendo platicar, pidiendo perdón, diciendo que estaba arrepentido, que había cambiado, que quería reconstruir la relación con su hija. Yo mandé recado de vuelta a través de la misma persona. Dígale que lo perdoné, porque guardar rabia y rencor solo hace mal a quien lo guarda. Perdoné para poder seguir mi vida en paz, pero dígale también que nunca más quiero verlo. Que siga su vida lejos de la mía, que para mí dejó de existir ese día, que ya no es mi papá y nunca más lo será. Nunca más lo vi. Nunca más quise saber de él. Supe años después, por comentarios de terceros, que había muerto en los años 90 de cirrosis, consecuencia del alcohol que nunca dejó. Cuando me contaron, no sentí nada, ni tristeza, ni alivio, ni rabia, solo vacío, y estaba bien. Estaba en paz con eso. Pero lo que importa, mis queridos, es que yo sobreviví. Sobreviví al peor dolor que un ser humano puede sentir, que es perder un hijo. Sobreviví a ser traicionada y golpeada brutalmente por quien debía protegerme por encima de todo. Sobreviví porque tenía a mi lado un hombre que me amaba de verdad, que no me abandonó en el momento más oscuro. Porque dentro de mí, aún quebrada, aún destrozada, todavía había una fuerza que ni sabía que existía. Una fuerza que viene de algún lugar profundo, de algún lugar que solo descubrimos cuando ya no tenemos más opción que ser fuertes. Y aquí estoy yo hoy, mis queridos. Clara Medeiros da Silva, 70 años, viviendo aquí en Aguascalientes, en la misma ciudad donde nací, donde me casé, donde enterré a mi hijo, donde sufrí y donde me sané. Mi esposo Pedro está conmigo hasta hoy. Tiene 74 años. Ya está jubilado desde hace 10 años. Vivimos en una casita sencilla, chiquita, pero es nuestra. Compramos esta casa con mucho sudor, mucho trabajo honesto, mucho amor. Tiene 2 recámaras, una sala, una cocina donde hago mis conchas y un patiecito con mis hierbas de olor y flores. Nuestra vida es tranquila, ¿saben? Nos levantamos temprano, tomamos café juntos en la mesita de la cocina. A Pedro le gusta el café bien cargado, con bolillo casero, que yo misma hago. Después del café, él va al patio a cuidar las gallinas que tenemos. Son 5 gallinitas que nos dan huevos fresquitos todos los días. Pedro platica con ellas, les pone nombre a cada una.
Está la prieta, la güerita, la blanca, la pinta y la chiquita. Las trata como si fueran mascotas. Yo paso las mañanas cocinando y cosiendo. Además de las conchas que vendo en el tianguis, también coso ropa por encargo para las vecinas. Hago vestidos, faldas, arreglo pantalones. Es un dinerito extra que ayuda a nuestro sustento. Mi máquina de coser es antigua. La heredé de mi mamá cuando falleció, hace 15 años. Cada vez que coso en ella, me acuerdo de mi mamá, de las tardes que pasábamos juntas cosiendo y platicando. Las tardes son más tranquilas. A Pedro le gusta sentarse en la mecedora en el portal y escuchar radio. Le gusta el fútbol, la música ranchera antigua. Yo me quedo a su lado haciendo crochet. Hago manteles, caminos de mesa, tapetitos. Vendo algunas piezas, otras las regalo a las nietas. Ah, sí. Tenemos nietos. No tuvimos más hijos biológicos después de Pedrito, pero años después de la tragedia adoptamos una niña. Se llama Mariana y hoy tiene 40 años. Nos dio 3 nietos lindos, Tiago, de 18 años, Julia, de 15 y Gustavito, de 10. Ellos son nuestra alegría, nuestra razón de vivir. Mariana vive aquí cerca, a 2 cuadras de nuestra casa. Viene a visitarnos casi todos los días, trae a los niños. A Gustavito le encanta quedarse aquí conmigo en la cocina, ayudándome a hacer conchas. Se lame el tazón de la masa, igual que yo hacía cuando era niña. A Julia le gusta aprender crochet conmigo, ya está haciendo unos tapetitos bien bonitos. Y Tiago, que ya es un muchacho, se queda platicando con el abuelo sobre fútbol y carros. Los domingos nos reunimos todos aquí en casa para la comida. Yo hago esa comida casera sabrosa, pollo de rancho, arroz, frijoles, ensalada de la huerta, gorditas. Mariana trae el postre, nos sentamos todos a la mesa, rezamos dando gracias y comemos juntos, platicando, riendo. Esos son los momentos que más amo en la vida. Pedro y yo también somos parte de un grupo de la tercera edad aquí del barrio. Nos reunimos cada martes y jueves por la tarde. Hacemos gimnasia ligera, estiramiento, jugamos lotería, platicamos. Tengo amigas queridas ahí, doña Marlene, doña Odette, doña Creusa. Nos apoyamos, compartimos las alegrías y las tristezas. Miro mi vida hoy y veo cuánto camino recorrí. Veo las arrugas en mi cara, el cabello todo blanco, las manos callosas de tanto trabajar. Pero también veo la paz que conquisté, veo el amor que construí, veo que sobreviví a todo. A veces, cuando estoy sola en la cocina haciendo mis conchas,